Entonces, ¿qué sucede? Hay un principio que es cuando tú no obedeces la voz del Espíritu, tú te quedas intacto. Entonces Satanás tiene ventaja para ganarte terreno en el territorio tuyo, porque tú te quedas ahí, tú sientes que no avanza, tú sientes que no progresa, Dios no te está usando, no hay nueva revelación. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú nunca avanzas donde tú estás, Dios mío. porque Satanás, tú le estás dando delegación en tu terreno. Porque acuérdate que hay bendiciones que están retenidas en el mundo espiritual. ¿Y cómo te me comprueba esto? Bueno, vámonos a Deuteronomio 28. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, pastor? Si obedece la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te van a alcanzar. Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy nos sentimos bendecidos, gozosos, porque sabemos que Dios te va a hablar. El día de hoy vamos a estar introduciendo una palabra, el cual hace mucho, sé que muchos de ustedes la estaban esperando, porque tienen vicisitudes y saben que no son cosas normales, sino situaciones espirituales, y quieren saber cómo operar ante esas situaciones. Pero vamos a dejar que el pastor Ángelo Jiménez sea quien tenga la palabra en este precioso momento. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios te bendiga de un modo muy especial, gloria a Dios. Amén. La verdad, tan gozoso y contento en el Señor porque nos permite estar en este lugar. Amén. Y yo sé que Dios nos ha permitido estar aquí porque hay una palabra de bendición que yo sé que el que la escuche va a ser bendecido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el tema que tenemos para este día es desautorizando a Satanás. Ok, poderoso. Dios mío. Es un tema que se escuchan extraños, por decir la palabra, pero no son extraños, son vivencias de un diario vivir, la cual hoy vamos a estar descubriendo principios que nos ayudarán a desautorizar al enemigo en el lugar donde él puede estar ganando ventaja en nuestro terreno. Dios mío. Y quiero para esto tomar la porción de la palabra y voy a leer en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y leeré desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios mío. Gloria al Señor. Aquí vemos una palabra importante. Es un episodio que representa una autoridad. Ok. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace al hombre, Dios lo hace con un principio de autoridad, una investidura de autoridad para manejar y gobernar al mundo. Sí. Pero ese principio se podía perder, como lo podemos entender. Ese principio se perdió en un tiempo determinado y definido, en el cual, cuando Dios le autoriza al hombre que coma de todo árbol del huerto, menos de este que esté en medio del huerto, porque el día que comieran iban a morir. Aquí el principio que se origina es que la serpiente que representa a Satanás se presenta donde la mujer. Y vemos claramente que él lo está induciendo a que comiera del árbol. Al inducirlo de que coma del árbol, lo está llevando a hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando la mujer come del árbol, sucede lo siguiente. Y esto quiero que podamos enfatizar y enfocar este principio que voy a hablar. Cuando la mujer come del árbol, entonces Satanás ganó ventaja en el terreno de la mujer y del hombre. Ahí vemos que el hombre perdió su autoridad en cuanto al sistema, porque el hombre y la mujer tenían autoridad en el sistema y también tenían autoridad sobre la tierra. Pero en este momento el hombre pierde la autoridad del sistema y mantiene la autoridad sobre la tierra. Entonces, aquí vemos que Satanás tomó el gobierno del sistema del mundo. Por eso Jesús lo reconoce en un tiempo. Y Jesús le dice, el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada conmigo. Wow. Por eso vemos que Jesús también, cuando él está en el desierto, Jesús, cuando Satanás se le presenta, le dice, mira, todo esto yo te voy a dar si tú postrare de me adorares. Le está diciendo que hay un sistema que a Satanás le corresponde. ¿Por qué? Porque el hombre perdió terreno y Satanás comenzó a ganar terreno en el hombre. Pero porque esto pasa, hay un principio. Y es aquí donde quiero hablar de ese tema. Quiero hablar del tema que ya pronunciamos, desautorizando a Satanás. Porque hay terrenos donde Satanás tiene autorización y nosotros como creyentes no nos damos cuenta. Y tú preguntarás, sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Satanás tiene autoridad sobre nuestro terreno y yo no me estoy dando cuenta? Hey. Eso vamos a decodificarlo, como dicen. Hay momentos que tú no puedes crecer, no puedes avanzar. Sientes que tú vas a la iglesia, vienes a la iglesia y sigues como igual. Ay. Sientes que lee la Biblia como que tú no entiendes lo que está leyendo. Tú sientes que hay gente que llegan a la iglesia primero, de último que tú, y tú tienes más tiempo y creces más rápido que tú. Ay. Entonces, ¿a qué viene esto? Voy a decirte esto con toda autoridad. Satanás está ganando terreno en tu territorio. Y hoy venimos a hablar de esta palabra, desautorizando a Satanás. La mujer, cuando Dios le dijo, cuando Satanás, le dijo, que el día que comieran de este árbol serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que sucedió? La mujer miró el árbol. ¿Y qué hizo? La mujer tomó el árbol y comió del árbol. Yo pregunto, ahora mi pregunta es esta. ¿Quién fue que comió del árbol? La mujer. Satanás no la llevó a comer, no la obligó. Satanás no cogió por ella, sino que fue la mujer quien la cogió. Entonces, ¿por qué vengo con el tema desautorizando a Satanás? Porque tú eres quien lo autoriza y tú eres quien lo desautoriza. Cuando la mujer comió del árbol porque ella decidió ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, entonces la mujer estaba autorizando a Satanás sobre el terreno de ella. Pero si la mujer se queda tranquila y resiste, entonces la mujer lo que está es desautorizando a Satanás en este momento. Dios mío. Por eso es que en mi territorio yo desautorizo al enemigo o yo lo autorizo. Entonces ahí es donde voy.
Hay autoridades de la tiniebla que están operando en tu territorio y tú no te has dado cuenta. Dios mío. Porque tú lo estás autorizando. Qué simple. Comer de un árbol, eso tiene una simpleza, pero tiene una grandeza en el mundo espiritual. Sí. La simpleza es que era un árbol simple. ¿Qué árbol era? No sabemos qué árbol era. Pero aquí vemos que hay algo fuerte, que es que ella comió del árbol. El asunto es que ella desobedeció. Cuando ella desobedece a Dios, entonces ella está autorizando a Satanás y desautorizando a Dios. Entonces aquí vamos a hablar un poco de nuestros principios en la actualidad. Wow. Quiero hablar de este tema porque este tema es demasiado peculiar en la vida de hoy. Sí, sí. Y la iglesia no está reconociendo su posición en el mundo espiritual. Sí. Y vengo a hablar de este tema porque con este tema vamos a desautorizar a Satanás en el lugar donde pueda estar. En el nombre de Jesús. Vamos a codificar, vamos a concientizarte para que tú lo desautorices. Fíjate, la gente va a la iglesia, la gente se mantiene adorando, la gente sabe lo que es el pecado, la gente a usted le dice, bébete esa cerveza, la gente te dice, no, eso es pecado. La gente a usted le dice, vamos a hablar una mentira, la gente te dice, no, yo no hablo mentira, yo soy cristiano. Claro que sí, tú tienes principio, pero fíjate en algo. ¿Qué es lo que no te permite crecer y ser más allá de un principio que tú entiendes que no debe hablar mentira? Porque usted sabe que como cristiano que eres, tú no puedes hablar mentira. Como cristiano que eres, tú no puedes fumar droga, tú no puedes beber cerveza, tú lo sabes esto. Yes, claro. Ahora, pero dime ahora entonces, ya con eso simplemente tú estás desautorizando a Satanás. Ay. El enemigo sabe que tú eres consciente de esto y tú no puedes hacerlo y tú nunca lo vas a hacer. Ahora, ¿sabe algo? Él te quiere desautorizar a través de algo que Dios te está diciendo que es lo que te va a dar la victoria en el mundo espiritual. ¿Y qué es esto? Esto vamos a hablarlo. ¿Qué es esto? Dios le habló a la mujer y al hombre que no coma del árbol. Ajá. Hubo una voz que vino sobre el hombre para que no comiera del árbol. Pero ¿qué fue lo que autorizó a Satanás? Que el hombre comió del árbol y desautorizó a Dios y autorizó al enemigo. Ahora bien, ¿qué es lo que está autorizando al enemigo en tu territorio? ¿Sabe qué es lo que está autorizando al enemigo en tu terreno? Que no te permite ver la unción, ver los milagros, la manifestación, conocer el mundo espiritual. Y eso, que tú eres un joven apartado del pecado. Pero tú no has pasado a un acceso espiritual donde Satanás le tema. Porque Satanás no le teme que tú te apartes del pecado. Porque claro, es bueno y es importante. Pero cuando te apartes del pecado, eso es autorizándote para que el reino de Dios venga sobre ti con más poder. Sí. Pero sucede lo siguiente, cuando tú te apartas del pecado, ya tú estás autorizado para que el reino de Dios venga sobre ti con más poder. Pero sucede algo, para que el reino venga, tú tienes que agotar un principio que Dios te va a dar. Está bien, te apartaste del pecado. Ahora hay un principio que Dios te ha entregado para que el poder de Dios venga sobre ti. Entonces ahí, cuando viene el principio de Dios sobre ti, que te dice, yo quiero que tú me hagas esto, yo quiero que tú te levantes de madrugada, yo quiero que tú ayunes, yo quiero que tú tengas 3 horas diarias de oración. Entonces, tú eres un hombre apartado del pecado, eres un hombre que no habla mentira, pero Satanás tiene ventaja contigo. ¿Por qué? ¿En qué área? ¿Cómo? ¿Cómo puede tener ventaja contigo? Satanás usa las artimañas de cómo hacerte creer que todo va bien. Tú yendo a tu iglesia, tú apartado del pecado, tú haciéndote sentir de que ya tú estás consagrado a Dios. Porque ¿qué fue lo que Satanás le dijo a la mujer? Tú vas a ser como Dios. Ay. Sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes lo que le está diciendo? No es nada. Tú vas a ser como Dios es. Wow. ¿Quién te creó? Tú vas a ser como Él es. Eso no es nada. Dios mío. Entonces, el enemigo te hace creer que como tú estás normalmente viviendo una vida normal, todo está bien. Entonces, tú lo que no estás entendiendo es que tú estás viviendo una vida apartada del pecado, pero hay bendiciones que están retenidas. Ay. Claro, hay bendiciones que están retenidas. ¿Pero por qué están retenidas? Porque hay algo que tú tienes que obedecer, un principio que Dios te está diciendo y Dios te está hablando internamente y te está diciendo lo que tú tienes que hacer para que lo de Dios venga sobre ti a otra dimensión. Porque ya no es que tú te has apartado del pecado, ahora es que Dios te va a llevar a una dimensión mayor, porque a lo que Satanás le temió de Jesús, no fue que Jesús estaba apartado del pecado, a lo que le temió de Jesús, que Jesús estaba lleno de poder. Dios mío. Por si no Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Jesús nació santo. Wow. Jesús nació sin pecado. Wow. Entonces, ¿qué pasa? No había necesidad de él recibir el Espíritu Santo. Wow. Porque él era santo, porque nació sin pecado. Dios mío. Ahora, él tuvo que recibir el Espíritu Santo. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, sucede lo siguiente. Dios. Cuando él sale
del desierto, dice Marco, que él entró a la sinagoga y un demonio le dijo, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Pero ¿por qué él es reconocido? Es por el poder que él lleva de parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un principio que es cuando tú no obedeces la voz del Espíritu, tú te quedas intacto. Entonces Satanás tiene ventaja para ganarte terreno en el territorio tuyo, porque tú te quedas ahí, tú sientes que no avanza, tú sientes que no progresa, Dios no te está usando, no hay nueva revelación. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú nunca avanzas donde tú estás, Dios mío. porque Satanás, tú le estás dando delegación en tu terreno. Porque acuérdate que hay bendiciones que están retenidas en el mundo espiritual. ¿Y cómo te me comprueba esto? Bueno, vámonos a Deuteronomio 28. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice, pastor? Si obedece la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te van a alcanzar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuándo Dios sacó al hombre del huerto? ¿Cuándo? Cuando desobedeció. Dios mío. La palabra Edén significa deleite. El hombre estaba bendecido en el Edén. Ahora, cuando desobedece, entonces lo sacan de la bendición. Wow. Génesis 3:21. Él entra al huerto, pero en Génesis 3:21 lo sacan. ¿Por qué lo sacan? Porque Satanás le ganó terreno. Significa que ya Adán no era el hombre que iba a estar en el huerto. Iba a estar restaurado con la ropa, pero no iba a estar en el huerto. ¿Qué representa la vestidura? La justicia y la santidad. Pero el hombre fue sacado del huerto. Ya el hombre no estaba disfrutando de los mismos deleites y de las mismas bendiciones. Wow. Me está diciendo que Cristo, que es mi justicia y es mi restauración, Él me restauró y Él me justificó. Pero ahora Él tiene que llenarme del Espíritu para yo recibir bendiciones que yo no estoy recibiendo. Oh, Dios mío. Sí, porque que el hombre estaba restaurado al principio. Dios mío. El hombre estaba justificado a través del sacrificio que Dios hizo. Dios mío. Pero el hombre no estaba en el huerto. Ay. Entonces Jesús me justificó, Jesús me restauró, pero hay bendiciones que yo no estoy recibiendo porque se reciben cuando yo estoy lleno, yo estoy buscando la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Dios me da el principio y me dice, Ángelo, levántate en la madrugada. ¿Qué me está diciendo con esto? Hay bendiciones que se van a activar a mi favor cuando yo comienzo a buscar en el mundo espiritual y yo me activo en el mundo espiritual. Wow. Wow, Dios mío, yo estoy desautorizando por el Espíritu. Dios mío. Sama Kima. Estoy desautorizando por el Espíritu asunto que muchas personas que están escuchando esto están viviendo en su vida personal y no están entendiendo por qué no avanzan. Tú eres cristiano, Dios te llamó, sí, tú eres un hombre santo, Dios te llamó, pero permíteme decirte, Dios no te llamó para que te quede donde estás, Dios te llamó para que trascienda en el mundo espiritual. Porque a Satanás tenemos que desautorizarlo. Porque hay bendiciones que Él te tiene retenida. Y hasta que tú no seas investido de esa investidura espiritual, lo que Dios dijo de ti no vas a venir a la manera de Dios. Dios mío, pastor. Mira. Esto está demasiado fuerte. Hay personas, pastor, que están confundiendo el que todavía siguen en la misma condición, en la misma apariencia. Cuando Adán es sacado del huerto, él no deja de parecerse en la imagen que tenía. Seguía teniendo el mismo pelo, los mismos ojos, el mismo lenguaje. Eva también. Pero había un problema. Aunque parecía el mismo físicamente, ya no estaba en el huerto. Y ya no tenía la misma relación con Dios. Entonces hay personas que a la luz de los hombres, a la vista de los hombres, parecen lo mismo. Pero en su interior fueron sacados de la presencia. Exacto. Fueron desconectados. Y usted está hablando de desautorización. Y algo que me llama la atención es que nosotros entendemos a veces que somos tan solos que el estilo de vida que llevamos no afecta al que nos rodea. Pero la decisión de Eva tuvo un efecto en la vida de Adán. Entonces nosotros muchas veces queremos ganarnos nuestra familia para Dios. A veces queremos que alguien de la casa se arrepienta, que Dios cambie el esposo, que Dios cambie la esposa, que haga una transformación, que los hijos cambien, que el negocio prospere. Pero estamos tomando decisiones como Eva. Entonces queremos tomar decisiones que autorizan a Satanás, pero no queremos que eso tenga efecto en la vida de los que nos rodean. Exactamente. ¿Qué se puede hacer en el caso de una persona, pastor, que está en esta condición? Acuérdate que Jesús en una ocasión dijo que debemos de velar. La palabra velar es estar despierto. Ahora, lo contrario de velar es dormir. Sucede lo siguiente. Cuando Jesús habla de velar, está hablando de un estado espiritual. Sí.
Entonces, yo puedo estar físicamente despierto, pero mi espíritu está durmiendo. Entonces, ahí es donde vamos. Hay gente que razonablemente saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en Dios. Pero ellos saben que Dios le está demandando algo, pero su espíritu está durmiendo. ¿Qué significa que el espíritu está durmiendo? Esto significa que tú no eres consciente en el estado en cual te encuentras porque estás durmiendo. Tú no eres consciente de las cosas que tú tienes que hacer en Dios porque tú estás durmiendo. Y te encuentras en una forma que tú te sientes que todo está bien como tú estás. No, tu espíritu está durmiendo. Cuando un espíritu está despierto, tú te mantienes activo en lo que Dios te está diciendo que haga. Te mantienes, te levantes en la madrugada, orar, te mantienes leyendo la Biblia, te mantienes porque tu espíritu está despierto. Las instrucciones del espíritu, las sigues. Porque está despierto. Dios mío. Una gente durmiendo puede seguir a otro. Cuando tu espíritu duerme, tú no puedes seguir la voz del espíritu. Hay problemas. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de lo que son los códigos espirituales que Dios te deposita en tu espíritu para que tú lo lleves a cabo. Para que cuando tú actúes en base a esto, entonces hay territorios de la tiniebla que van a ser desmantelados a medida que tú vayas haciendo esto. Hay gente que dice, wow, yo no puedo avanzar, yo no puedo desarrollarme, la gente no me da oportunidad en la iglesia. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que te hace falta despertar en Dios. Cuando despierta en Dios, todo lo que tú estás creyendo, porque es una mentira de la tiniebla, te vas a dar cuenta que no es esto, es que tú estabas durmiendo. Dios mío. Y al tú estar durmiendo, te está dejando manejar de lo que te pasa alrededor. Y te está dejando manejar de las voces que tú escuchas de las personas. Porque tú estás durmiendo. Pero cuando tú estás despierto, ¿sabes qué? Tu enfrentamiento ni es con la gente de la iglesia, ni es con la gente que te rodea. ¿Con quién es? Con el mismo diablo en el mundo de las tinieblas. Dios porque mío. es que tu espíritu está despierto. Entonces, yo creo que hay una iglesia que tiene que despertar. Wow. Y tenemos que desautorizar la tiniebla. Dios mío. Porque te voy a decir, el enemigo está ganando mucho terreno en los creyentes. Usted me acaba de despertar algo muy fuerte, haciendo una conexión con lo mismo que está hablando. Hay gente que está supuestamente alabando a Dios, pero el enemigo tiene el terreno autorizado en su casa. Sí. Esto parece contradictorio, porque usted dirá, bueno, por él habita la alabanza. Pero usted acaba de hablar hace un momento de la palabra obediencia y guianza del Espíritu. O sea que aunque una persona esté alabando al Señor para que Él habite, si sus acciones producen una desobediencia, entonces Dios no puede habitar en una alabanza que es producida en desobediencia. No, claro que no. Entonces usted está alabando a Dios, pero esa alabanza no está siendo recibida. Por lo tanto, el enemigo está autorizado en su terreno y Dios no está recibiendo esa alabanza. No, porque el enemigo está teniendo más fuerza que él, y eso por lo menos tenemos que entender. Tú puedes ser un creyente que tenga una moral cristiana. Una moral cristiana. Bueno, está bien, tú eres aceptado en la sociedad. La gente dice, wow, fulano es cristiano. Mira, ese muchacho no se mete con nadie, él es cristiano. Pero ¿sabe algo? ¿Qué pasa? Tú no tienes una autorización del Espíritu para operar en cuanto a las cosas espirituales. O sea que hay personas que tienen autoridad sobre la gente, pero no sobre los demonios. Exactamente. Dios mío. Pero ¿sabe por qué es? ¿Por qué? Porque hay un principio que Dios te ha delegado a ti para que obedezca, un principio espiritual, la cual tú debes de obedecer ese principio espiritual que te va a llevar a tener autoridad sobre los demonios. Porque Dios te va a dimensionar y va a darle sobre ti un depósito espiritual para que tú puedas llevar el ejercicio de Dios sobre el mundo de los espíritus. Santo Jesús. Entonces, hay gente, dice, pero ven acá, no todo el mundo está llamado a reprender los demonios. Claro que sí. Claro que sí. Wow, muy fuerte, Lo pastor. que pasa es que no todo el mundo está obedeciendo la voz de Dios. Porque tú andas caminando, el pastor te dice, mira, tienes que llegar temprano a la iglesia, tú vienes temprano y está bien. Te dicen, por ejemplo, tú tienes que venir al culto de oración, está bien, tú vienes a tu culto de oración. Te dicen, por ejemplo, tú tienes que ir a predicar a la predicación que vamos a tener mañana, está bien, tú vas a predicar, está bien. Tú estás obedeciendo lo que te han dicho. Ahora vamos a ver un principio ahora. El Espíritu te está susurrando en tu corazón de algo que Él quiere que tú hagas internamente. Porque tú puedes predicar, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes venir a la oración de las 3, como te dicen muchas veces, y tú vas. Pero hay un principio que el Espíritu dice, acuérdate que tú no estás ayunando. Acuérdate que te levanté levantando a las 3 de la mañana y no te estás levantando.
Ahí está, ¿sabe lo que le llaman a esto? ¿Cómo le llaman? La ley del espíritu. La ley del espíritu. Dios mío. Hay leyes espirituales. ¿Por qué el mal no se sale de su cauce? Porque tiene leyes de Dios. Dios mío. ¿Por qué la tierra da vuelta? Porque tiene leyes de Dios. El sol sigue saliendo. El sol sigue porque tiene leyes de Dios. Dios mío. ¿Por qué tú no avanzas? Ay, Porque hay leyes en ti del espíritu y tú no le estás obedeciendo. Entonces te están dando una ley para que tú te mantengas en el lugar donde Dios te quiere ver. Pero esa ley tú no la estás obedeciendo y por lo tanto no permite que tú tengas terreno sobre Satanás, sino que Satanás está ganando ventaja. Y hay bendiciones que tú las tienes retenidas por mucho tiempo. ¿Por qué el hombre perdió la bendición? Porque se salió de las leyes de Dios y dejó que Satanás penetrara. Entonces al salirse de la ley de Dios, entonces Satanás tomó terreno. Entonces hay gente, sin lugar a equivocarme, con toda autoridad digo esto, hay gente que el enemigo le está ganando territorio y no están alcanzando bendiciones que le corresponde a ellos porque ellos creen que las van a alcanzar solamente yendo a la iglesia. Ve a tu iglesia, que es un principio, pero vengo a decirte, hay cosas que tú las vas a alcanzar cuando te metes en el mundo espiritual y obedezca la voz del Espíritu, porque tú sabes y entiendes que hace mucho que Dios te está diciendo que tienes que meterte más profundo y bogar más adentro para que el milagro pueda llegar. Tienes que ayunar para que el milagro pueda llegar. Tienes que someterte a un proceso de oración. Es que hay gente que comienzan hoy orando y mañana sueltan el altar. Hay gente que comienzan ayunando y dicen yo voy a ayunar toda la semana y sueltan el camino, sueltan el ayuno. Entonces dime, tú tienes que establecerte para que lo de Dios venga, entonces Satanás caiga y lo de Dios se manifieste en tu vida. Y llega un momento que ya Satanás sabe quién tú eres y tú pasas a su terreno y él sabe que tu guerra es con él directamente. ¿Por qué? Porque tú lo estás desautorizando directamente del mundo espiritual, porque esto le llaman dimensiones espirituales. Pastor, esto está muy fuerte aquí. Hay personas, pastor, wow, Dios mío, que ellos están obedeciendo las instrucciones de los hombres y eso está bien. Amén. Acabo de entender una profundidad de lo que usted dijo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos conscientemente las leyes e instrucciones del Espíritu? No una vez, sino varias y muchas veces, sabiendo el compromiso que hay en escuchar la voz del Espíritu. Porque hay gente que todavía el Espíritu le habla, que no lo ha soltado, que no ha renunciado a darle la oportunidad. Pero digo yo, no sé, que alguna consecuencia debe tener el ignorar las leyes e instrucciones del Espíritu por tantas veces. Por ejemplo, cuando tú tienes un niño ya grande y le dices, mira, recoge los zapatos. Dios mío. Y no los recoge. Recoge los zapatos y no los recoge. Tú se lo dices 4 veces o 5 veces ya por día y nunca los recoge. A lo último, tú lo que haces es que coge la correa y le dice con la correa que recoge los zapatos. Entonces sucede lo siguiente, el Espíritu Santo se va a contristar, porque el Espíritu Santo es una persona. La palabra contristar se refiere a persona, por eso también el Espíritu guía, porque es una persona. Entonces cuando habla de contristar significa que el Espíritu Santo dejará de hablarte. Entonces tú vas a decir, wow, ya no me siento como antes, siento como que Dios no me habla como antes. Entonces ahí el Espíritu Santo te va a dejar de hablar porque Él te está hablando y tú no quieres escuchar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a mandar la palabra a través de otro. Cuando Él te hablaba a ti directamente, tú no le escuchabas, ahora te la va a mandar a través de otro. Entonces, cuando viene a ver, se va a quedar callado hasta que tú puedas entender, porque ya tú eres un residente en eso. Wow. Entonces, a ti lo que te hace falta en esa parte es que si ya tú no estás escuchando ni por tu mí ni por urín, como dicen, ni estás escuchando la voz del Espíritu ni la voz de los hombres a través del Espíritu, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a tener a ti como una gente que está rebelde, va a tener que arrepentirte y venir humillado ante Dios, ayunar y orar para que Dios vuelva a restablecerte. ¿Sabe por qué dije esto, pastor? Porque ahora viene la parte más fuerte de lo que quiero notar, lo que quiero resaltar. Una persona que no escucha la voz del Espíritu, el enemigo tiene terreno en su vida. Esa es la primera pregunta, la primera. La segunda es, una persona que está dejando que el Satanás tome terreno en su vida, aún con Satanás tomando terreno en su vida, ¿puede escuchar la voz del Espíritu? No puede. ¿Sabe por qué no puede? Muy dura respuesta. No puede porque cuando la voz del Espíritu se va, entonces entra la voz del enemigo y te sientes confundido. Y ahí es donde tú dices, wow, no encuentro qué hacer, Dios mío, en este momento que estoy viviendo. Claro, si dejaste escuchar la voz del Espíritu, no va a tener guianza. Entonces hay gente que así mismo están confundidos. Dice, wow, no encuentro qué hacer en esto que estoy viviendo, Dios mío. Le vienen muchos pensamientos, entonces ¿sabe qué pasa? Que entran en ellos un estado de depresión.
Entonces, ese estado de depresión escuchan muchas voces y esa voz que están escuchando es la voz del enemigo sobre ellos. Entonces, cuando tú tienes la voz del Espíritu, el Espíritu te dice qué tú debes de hacer. Tú te puedes encontrar en el tiempo más difícil de tu vida, mucho más difícil, Wow. y el Espíritu te va a hablar. Wow. Ahora, Dios mío. Él te va a seguir hablando. Pero Wow. si llega un momento que tú no quieres obedecer en ese tiempo tan difícil que estás viviendo, entonces sucederá lo siguiente, que tú vas a caer siendo residente en esto. Dios mío. Entonces ya el enemigo va a entrar en tu terreno para suministrarte cosas y te va a sentir afligido. Y el enemigo no opera más de ahí porque Dios vela por ti. Dios ¿Sabes mío. qué me pasó una experiencia hace mucho? Yo estando pasando un desierto muy fuerte, que era tan fuerte el desierto que a mí se me quitó el deseo de orar. Wow. Y yo oraba acostado, porque era muy fuerte el desierto que Wow. vivía, demasiado. Es fuerte ¿Y así. sabe algo? Entonces yo le dije a mi esposa, mi amor, yo me voy a tirar en esta semana de silicio. Me tiré de silicio el primer día, el lunes. Y aún de silicio no oré. Y no tenía fuerza para orar. No tenía fuerza. El martes me tiré de silicio y seguí ahí. Recuerdo como ahora, porque hay momentos que te marcan, y eso fue hace mucho, Wow. que el jueves fue que sentí el deseo de seguir orando, de orar. Entonces del jueves para adelante el ánimo se me levantó. Wow. Porque es cierto que te quitan el deseo aún de orar. Wow. Pero vengo a decirte algo, así como te estoy explicando, ese desierto te quitó el deseo de orar. Ujú. Pero fíjate esto, la voz del Espíritu vino sobre mí. Y Uh. yo obedecí la voz de Dios. Porque lo que me vino fue del Espíritu Santo. Si tú no puedes orar por la boca, pues entonces intercede con el silicio. Dios mío. Porque de una forma tú tienes que intervenir. Me tiré y Dios comenzó a intervenir por mí. Pero si yo no escucho la voz del Espíritu, entonces me voy a hacer residente en el proceso que estoy viviendo. No voy a escuchar a Dios. Dios se va a apartar de mí en ese momento. Entonces el enemigo ganará terreno en mi vida. Entonces gobernará mis pensamientos. Y cuando viene a ver, yo estoy en la iglesia haciendo una apariencia y no soy el mismo. Por eso es que no importa dónde te encuentres, si tú escuchas la voz del Espíritu, Dios te va a dar victoria, pero si tú no la escuchas, se va a empeorar tu camino y el enemigo ganará territorio. Por eso que vengo a decir con esta palabra, desautorizando a Satanás. Pastor, una persona que, mire la vivencia que usted tuvo, esa era una ocasión en la que el enemigo pudo ganar terreno, pero usted no decidió irse a acostar a la cama porque no tenía deseo de orar. Usted dijo, quizá mis fuerzas no dan para elevar un clamor fuerte, pero yo me voy a quedar aquí hasta que Dios haga algo conmigo. A veces nosotros pensamos que el hecho de que no cumplamos con una rutina para buscar a Dios va a impedir que haya una conexión, porque también le estamos hablando a la gente que ya siente que el enemigo ganó terreno, pero Sí, todavía tiene la oportunidad de que quizá están como usted estaba. Yo también estuve así una vez. Estaba en el lugar correcto para buscar la presencia de Dios, a la hora correcta, con la palabra correcta, pero mi actitud, mis fuerzas no me daban. Pero a veces se nos olvida que el Señor también conoce la situación, la condición del corazón. Entonces nosotros entendemos, a veces hasta nos adelantamos a los hechos, y porque decimos, bueno, todo está bien, pero no tengo la gana de orar, no vamos. Y entonces ahí el enemigo gana terreno. Claro que sí. Y viene el golpe. ¡Pam! Señor, me dejaste solo. No, es que el hecho de que tú no tengas fuerza no significa que yo no voy a operar a tu favor. Exacto. O sea, yo estoy ahí para operar. Hay gente ahora mismo, pastor, que no tiene la fuerza y quizás saben a qué hora deben orar. Tienen la instrucción del Espíritu, pero no tienen el deseo y están malinterpretando. Están pensando que el Espíritu depende de su deseo. Exacto. Y hay una acción que es la que hace que el enemigo pierda terreno. Sí. Entonces, yo quiero, pastor, yo sé que nos vamos ya, que usted le hable, desmantele esta parte de que la gente no entienda que todo está conectado a lo que yo siento emocionalmente. Y que si me siento mal, entonces la oración no funciona. Si no abro la boca, entonces Dios no ve mi esfuerzo. ¿Qué pasa, pastor, aquí? ¿Cómo podemos hacer entender a las personas que lo del terreno va más allá a mis emociones? Bueno, lo que sucede en esta parte es que hay gente que no ha entendido este principio. Y el principio es que tú debes de caminar en contra de tus emociones y en contra de tus propios ánimos. Porque el asunto no es que tú vas a orar cuando tú sientes orar. Tú no vas a hacer las cosas cuando tú sientes hacerlas. El asunto es que tú tienes que hacerla sabiendo que tú tienes que llegar hasta ahí. No es cuestión de que yo tenga el deseo de orar para irme a orar, es cuestión de que yo sé que tengo que orar e irme y tirarme. Aunque yo me esté derribando, yo voy y me tiro de rodillas. Aunque ponga mi cabeza así y esté ahí clamando y orando, pero yo voy, porque yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Es como ejemplo,
yo no tengo hambre, pero déjame comer. Exacto. Es algo que no es que yo tengo que sentir, es que yo sé que tengo que hacerlo. Dios mío. Entonces son cosas que suceden en los hombres de Dios y los hombres de llamado. Hay cosas que suceden y se producen y tú ves cosas tremendas y la gente cuando ve los resultados poderosos, que tú construiste algo de parte de Dios, que tú llevas un resultado a cabo, la gente se imagina que todo el tiempo tú tuviste ánimo. La gente lo que no sabe es que tú seguiste haciendo las cosas, aunque en momentos tú no tenías ánimo, pero tú seguiste yendo, tú seguiste cultivando, tú seguiste haciendo. Entonces, esa característica que tú tienes de mantenerte trajo un resultado. Y ese resultado vino de momento de ánimo y de momento de desánimo. Lo único fue que tú no dejaste de hacer lo que tenías que hacer. O sea que mi compromiso con Dios no depende de mi estado de ánimo. No depende. Y eso va a hacer que el enemigo pierda todo el terreno. Porque el enemigo vaya a visitarme un día porque no tengo ánimo, pero se va a encontrar que aunque no tengo ánimo, tengo compromiso con Dios. Exacto. En una ocasión me pasó esto. En una ocasión yo iba a predicar la palabra del Señor y me invitaron a predicar. Y como yo estoy en pecado, y yo, gloria a Dios, me fui. Pero yo estaba pasando por un proceso donde creo que fue en ese mismo tiempo que no estaba orando lo suficiente como yo entiendo que tengo que orar. Porque hay un terreno de oración que tú lo conoces que es tuyo. Porque tú puedes orar, por ejemplo, 3 horas, que ese es tu terreno de oración. Y aquellos están orando 1 hora, ellos están prendidos, pero tú oras 1 hora para ti. Tú dices, no, yo no estoy orando como debo de orar. Wow. ¿Entiendes? Porque tu terreno son 3 horas. Wow. Exacto. Entonces, Dios mío. ¿Qué pasa? En ese tiempo yo no estaba orando lo suficiente porque yo estaba desanimado. Entonces, me invitaron a predicar. Cuando me invitaron a predicar, yo voy hablando con Dios, voy desanimado. Y no tengo ningún mensaje como realmente, porque estoy dado, como dice. Sí. Pero llegué a la iglesia que me invitaron. Me tiré de rodillas. Y yo dije, Señor, voy a predicar el mensaje que prediqué en mi iglesia. Porque no tenía, era golpeado. Ni la revelación a veces quiere bajar cuando uno está golpeado así. No, porque estamos golpeados en el desierto. Entonces, a ver qué sucede. Entonces voy y predico. Oye, ese mensaje que prediqué ese día, Dios me dio un mensaje como tan diseñado, mucho más fuerte que cuando lo prediqué en mi iglesia. Dios mío. ¿Y sabe qué me sucedió? Cuando me tiré de rodillas, que le hablé con Dios, dije, Señor, tú sabes que yo no estoy orando lo suficiente, pero ayúdame, ten misericordia. ¿Sabes lo que sucedió? Cuando me fui de la iglesia, que me iba para mi casa, el Espíritu me dijo esa palabra, para que te des cuenta que tú no dependes de tus oraciones, tú dependes de mí. ¡Wow! ¡Ay! ¿Tú sabes por qué? Porque Dios sabe cuando tú puedes hacerlo y no lo haces. Y Él sabe cuando tú no puedes hacerlo y lo quiere hacer. Dios mío. Dios sabe que mi pasión era hacerlo, pero tenía una lucha. Pero hay gente que pueden hacerlo y no lo hace y no crea que Dios lo va a respaldar. Entonces, el mundo espiritual es muy claro y muy definido en cuanto a lo de Dios. Por eso que nosotros tenemos que aprender a caminar en contra de viento y mira, estoy enfermo, sigue caminando. Wow. Me voy a detener ahora. Desautoriza a Satanás de tu territorio y va a ver la gloria de Dios. Desautorizando a Satanás, Dios mío. Hay gente que va a tener que empezar ahora mismo a desautorizar al diablo. Y a veces no en el área que tú te imaginas. Tú te estás imaginando un altar de brujería, un brujo que se levantó. Pero en el primer lugar que debes desautorizar al enemigo es dentro de ti. Wow. Es en tu interior, en esas emociones, a veces que están en desorden. En ese momento que Dios te exige algo porque sabe que tú puedes darlo y tú te niegas. En esas veces que el Espíritu te está indicando una forma de moverte y tú entonces quieres hacerlo de otra manera. Ay, Dios mío. Yo siento la presencia de Dios. Pastor, vamos a hacer una oración por la audiencia. Y queremos que usted sea quien haga esta oración antes de despedirlo. Amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Amado mío, te damos gloria y honra, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí, Dios amado. Gracias por este tiempo, amado mío. Sí, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu gracia, Señor, porque tú eres el Dios de toda carne. Padre de la gloria, en esta hora venimos clamando e intercedemos, Señor amado, Espíritu Santo, por cada persona que escuche esta palabra, para que tu misericordia se extienda, tú ministres, Dios mío, tú invistas a los hombres y las mujeres a comprender este principio, amado, donde tenemos que caminar desautorizando las tinieblas y caminar autorizado por la gracia, amado mío. Padre, síguete manifestando, extiende tu mano poderosa, Dios mío, alrededor de todo lugar donde se escuche esta palabra, ministrando, restaurando, estableciendo tu orden, amado. Gracias te damos por todo, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, en ese mismo orden nos gustaría saber cómo podemos contactarnos con usted en las redes. Muchas personas que quieren la oración, que quieren recibir revelación, conocimientos, que necesitan ayuda, para que puedan encontrarse con usted. Amén. Me pueden encontrar en el Facebook como Ángel Jiménez y mi número de teléfono es 809-761-4983. Ángelo Jiménez. Amén. Poderoso. Ya usted sabe, como siempre decimos, recuerde suscribirse a la mejor plataforma del mundo.
que se llama Jesús. Esto quiere decir que si no es cristiano, acepta al Señor. Y luego de esto se suscribe a esta plataforma que está aquí para llevar el Evangelio y la palabra de salvación. Excelencia Cristiana Televisión. También está el canal Posicionadas, donde las mujeres están profetizando, dando palabras cada día, saliendo del anonimato y la hora de la unción. Les recomendamos que vaya a estos canales porque están pasando unos milagros poderosos. Las enfermedades están desapareciendo, Dios está restaurando la finanza, Dios está abriendo puertas. Así que no se pierda del poder de las evidencias de Dios. Todavía estamos viendo la manifestación de un Dios poderoso. Dios le bendiga y Dios le guarde.